Señores, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros al cierre en este programa de análisis, de discusión, de debate, en donde analizamos las principales notas del día. Hoy le doy la bienvenida en esta mesa a Olivia Cerón. Olivia, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches también a Horacio Vives. Horacio, buenas noches. Víctor Hugo, Olivia, buenas noches. Y a Ramón Morales. Ramón, buenas noches. Víctor Hugo, ¿cómo estás, Olivia? Chicos, ¿cómo están? Bien, tenemos mucha materia que abordar el día de hoy. Vamos a arrancar directo porque la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral rechazó en una votación dividida retirar del aire el spot de Mexicanos Primero sobre la reforma educativa. Usted lo va a haber visto. Es un spot en el que se aprecian niños emulando a los candidatos presidenciales. Esto después de una queja interpuesta por Morena y el politólogo Jorge Alcocer, quienes aducían que el spot vulneraba la prohibición constitucional a los entes privados para que puedan adquirir propaganda. Vamos a ver parte de este spot que está en este momento en discusión, generando bastante ruido. Me gustaría una educación para lograr mis sueños, no los de los políticos. Soy Pepe y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos. Soy Andrea, quiero que mi maestro les hagan exámenes como nos lo hacen a nosotros. En la decisión de la comisión fue muy criticada por consejeros como Pamela San Martín y Ciro Murayama, pues advirtieron que se está abriendo la puerta a que la iniciativa privada vuelva a meter la mano en el proceso electoral, inclinando la balanza a favor de uno o de otro candidato. En otras palabras, y esto se lo dejo de una vez a la mesa, esta película ya la vimos. Olivia. Pues sí, Víctor, mira, creo que es un tema muy delicado porque parece que si de pronto está tan efervescente ahorita todo en la campaña, que si uno critica una decisión que toma la Comisión de Quejas del INE y que afecta a Morena, pareciera que uno está defendiendo a Morena, pero no es así. Y creo que lo importante, y hay que poner énfasis en esto, es lo que dicen los propios consejeros del INE al respecto de esta decisión. Ya lo mencionabas tú, Ciro Murayama, Pamela San Martín, José Roberto Ruiz, que advierten que el INE está violando la Constitución con esta resolución. El artículo 41 de la Constitución establece claramente que las personas, los particulares, no pueden contratar propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales, y estos consejeros que criticaron la resolución están diciendo que claramente este spot de Mexicanos Primero lo hace. Entonces creo que hay que poner atención a estas llamadas de personas que trabajan en el INE y que lo están advirtiendo. Ahora, por otra parte, y esto sí lo decía Horacio Duarte, y es parte de la queja que presentó Morena, es también se consideró que se violaba el derecho superior de la niñez con este spot. Porque también, híjole, el uso de estos niños, sí, y de esta niña que vemos ahí emulando a los candidatos, no sé, ¿no? El argumento en contra es que esto entra dentro de la libertad de expresión, pero creo que sí es muy controvertido. Horacio, aquí hay un tema interesante porque hoy en la mañana ya Mexicanos Primero adelantaba que este spot, que originalmente nada más iba a correr 2 o 3 días, se va a extender hasta el 13 de mayo, es decir, ya que les dieron el permiso, pues vamos a explotarlo hasta el fondo. Mañana, por cierto, hay una conferencia por parte del Consejo Asesor de Andrés Manuel López Obrador, Gabriela Cuevas, Jaime Cárdenas, Germán Martínez, van a hablar sobre este tema del spot que está generando mucho ruido. ¿Te parece que está enrareciendo un poco el ambiente este spot y la decisión que hay en torno a él? A ver, de entrada estamos ante el caso típico de, como tenemos un modelo de comunicación tan absurdo y tan abigarrado, nos enfrentamos a este tipo de dilemas de libertad de expresión contra una serie de restricciones y de derechos que tiene el modelo. En ese sentido, me parece que refleja muy bien esta tensión, ya lo explicaba muy bien Olivia, y bueno, dio la circunstancia de que 3 consejeros, específicamente Zavala, Nasif y Favela, no fueron los que integran la comisión, optaron, digamos, si hubiera sido otra combinación de consejeros, seguramente el resultado sería distinto. En todo caso, me parece que este va a ser un tema que va a terminar en el Tribunal Electoral y sin duda alguna tiene que ver con esta cuestión tan abigarrada de no tener, por amor de Dios, un sistema de comunicación simple en el cual pues el gobierno está para cacarear sus logros, la oposición para criticarlos y en general pues todos para opinar, pero tenemos este modelo de tremendas restricciones y de casos específicos que se deben interpretar de manera casuística y eso es justamente lo que nos lleva a este tipo de decisiones. Si bien me parece que hay argumentos atendibles en los dos bandos. Ramón. Yo creo, si me permiten polarizar desde la otra posición, que debemos de recordar que la Constitución establece que en su artículo 39 la soberanía recae esencialmente en el pueblo. Y es el pueblo el que tiene el derecho de hacer las modificaciones necesarias para su bienestar con respecto al gobierno que tiene. Creo que si analizamos la presencia de este spot en la película completa de lo que se está comunicando en las elecciones, podemos regresar a esta enorme deuda que el gobierno mexicano tiene con nuestro pueblo, que es
evaluada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Estamos en el lugar número 34 en su ranking en calidad educativa. Y creo que es necesario que toda la sociedad en su conjunto trate de poner el dedo en la llaga en una de las grandes necesidades de nuestra sociedad, que es la educación. Entonces, yo creo que nos quedamos incluso cortos de todo lo que se podría hacer para llamar a un verdadero compromiso real. Este spot ha llamado muchísimo más la atención que cualquier otra propaganda hecha por cualquier otro de los candidatos, y qué bueno que así sea. Entonces, por otro lado, está el abrir la puerta a otras iniciativas de la iniciativa privada que no necesariamente son tan sanas y tan productivas como lo es en este caso la educación. Sin embargo, debemos de recordar que estamos hablando de una pequeña línea muy delgada entre lo que la sociedad tiene derecho a reclamar, pedir y exigir de los candidatos. Creo que Andrés Manuel ha sido muy reacio a cooperar con Mexicanos por la Educación, Mexicanos Primero por la Educación, desde la firma del pacto hasta las quejas interpuestas por este spot. Sin embargo, ¿cuántas elecciones, les pregunto a ustedes y le pregunto a nuestro auditorio en casa, cuántas veces hemos escuchado a un candidato presidencial prometiendo que va a cambiar la educación en México? Que su primera acción al llegar a la presidencia va a ser remodelar las escuelas, escuela por escuela. Y el gran compromiso, ¿dónde está? Entonces, creo que esta es una de las medidas más necesarias que se deben de generar en términos de agenda pública. Qué bueno que sea la sociedad la que retome el control de la agenda pública. Estamos hablando de una participación ciudadana en este momento y creo que es algo por demás de celebrarse. Bien, ahí está el tema. Se advierte que este tema probablemente será presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, va a recurrir Morena, muy probablemente para pedir que se baje este spot. Aunque si nos atenemos a las decisiones que ha tenido el tribunal en las últimas semanas, en los últimos meses, pues muy probablemente va a desechar esta queja que interpondrá Morena, y lo que vamos a ver es este spot ahí, quizás abriendo la vía a que haya otro tipo de mensajes similares por parte de la iniciativa privada, algo que pensamos que había quedado desterrado desde el 2006, dado los efectos, entendiendo el planteamiento que nos hace Ramón sobre que tienen derecho de expresarse, pero los efectos que vimos después del 2006 fueron de una polarización enorme. Porque además, ¿quién tiene los recursos para pagar spots de este tipo? Pues la iniciativa privada, es decir, no es como que parejo cualquiera puede pagar un spot y decir su opinión sobre cualquier cosa. Es decir, yo no estoy en contra de que se expresen las opiniones en favor de la reforma educativa, en contra de López Obrador, o sea, eso está muy bien y forma parte del debate que es necesario tener para que tengamos un voto razonado, para que todo el mundo se exprese, eso está bien. Pero creo que estamos en un punto muy delicado en el que tenemos que analizar si se vale hacerlo a costa de todo, incluso a lo mejor violando lo que establece la Constitución, que nos puede parecer excesivo, que restringe mucho, pero que así está la ley, digamos. Yo creo que hay que distinguir, porque una cosa es específicamente la prohibición para contratar este tipo de mensajes para que se transmitan en radio y televisión, pero eventualmente pues cualquier otro puede pues subir algo a internet, ¿no? Y eso no necesariamente requiere de recursos, que es la cuestión que comentabas, sino tal vez un poco más de creatividad, de darle vuelo. Pero no va a salir en el cine, como este spot, por ejemplo. Exactamente, entonces creo que hay distintos mecanismos para que se puedan expresar, pero el punto nodal aquí tiene que ver con que hay una prohibición específica para llamar al voto y hacer esa contratación para que se pueda divulgar. Y ahí el debate medios, está sobre si este spot está llamando o no al voto en contra de uno o a favor de otro. Ese es el tema que queda abierto a la interpretación. Claro, creo que está, sí, claro, hay ambos bandos para definir sobre ese tema. Me gustaría llamar su atención acerca del uso de niños para términos de propaganda. Número uno, si nosotros consideramos que este spot es propaganda en sí mismo, para pensar acerca de propaganda electoral, entonces para pedir el voto hacia quién. Creo que es debatible sobre eso, pero de qué es propaganda para difundir mensajes lo es. Ahora, el asunto más importante es, animales y niños son la herramienta mediática más vieja en el libro para llamar la atención. Entonces, si tú incluyes a niños en propaganda política, por supuesto que la resonancia mediática va a ser gigantesca. Ahora pon a 5 y ahora pon a los niños caracterizando a los candidatos. Uno de los spots históricos que mayor resonancia mediática ha tenido en la historia es de Lyndon Johnson en la elección para elegirse como presidente después del asesinato de John F. Kennedy, una pequeña niña quitándole los pétalos a una margarita antes de una bomba nuclear. Y ese spot, el Daisy Ad, fue histórico porque utilizaba la figura de un niño, ¿no? En México ya está regulado ese tema para que se le exija a los candidatos que utilicen a los niños el consentimiento expreso de sus padres o tutores por escrito. Ahora, el problema es, si se empieza,
ya creo que es un poco tarde y avanzado en esta elección, pero si se empiezan a utilizar niños con consentimiento, yo recuerdo algunos spots de Enrique Peña Nieto utilizando niños. Bueno, el de Movimiento Ciudadano del niño. Por supuesto. ¿No? Como podemos ver, o sea, tú mete niños, tú mete animales en un spot, un corgi bebé tiene 7 millones de views, un spot de José Antonio Meade tiene 160,000 views, en el mejor de los casos. Muy bien. Entonces mete niños y seguramente va a ser una bomba de dinero. Ahí está el tema, nos quedamos con esto. Claro. Va a generar mucho ruido, vamos a estar atentos de lo que pase mañana, porque obviamente esta conferencia que dará el equipo de Morena va a dar mucho de qué hablar también sobre lo que sigue, que sigue en esta polémica en torno al famoso spot de Mexicanos Primero. Vámonos a un corte, regresamos.